Abróchate el cinturón. Es un viaje largo, con un final agradable. Hace algún tiempo, fui contratado por una empresa por un director ejecutivo para el que había trabajado anteriormente en otro lugar. Era un buen amigo, así que cuando su nueva empresa no conseguía ventas, me reclutó para que me uniera a la nueva. La empresa llevaba 2 años sin vender nada. El primer año, el producto de software estaba en fase beta, por lo que no estaba listo para su comercialización. El segundo año, se dieron cuenta de que utilizar al personal técnico para realizar ventas de alta gama a ejecutivos de nivel C era el peor modelo de ventas que se podía concebir. En general, y por supuesto hay excepciones, estos dos tipos de personalidades no hablan el mismo idioma. Los técnicos hablan de tecnología, los compradores hablan de beneficios y de cómo el producto potencial satisface sus necesidades. Yo salvaba bien esa brecha, traduciendo la jerga tecnológica a un lenguaje coloquial natural, para que los compradores entendieran mejor cómo se satisfarían sus necesidades. El trabajo estaba a 1 hora y media en coche de mi casa, así que el director general me dijo que podía trabajar desde casa siempre y cuando mantuviera actualizada la herramienta de gestión de ventas, donde se guardan las notas sobre el estado de cada cliente potencial, asistiera a las reuniones importantes y me asegurara de que el equipo ejecutivo tuviera informes diarios de ventas. El primer mes hice el trayecto diario de 3 horas, porque necesitaba tener una interacción sólida y constante con todos los departamentos, para formar rápidamente mi estrategia de ventas y desarrollar un nivel de confianza mutua con los jefes de sección. Una vez que tuve todo bajo control, estaba listo para poner en marcha mi plan de ventas. Mientras tanto, el director general contrató a una vicepresidenta de ventas, una jefa insoportable, que empezó 4 días antes de que yo me pusiera manos a la obra para presentarme a los compradores. Era una vicepresidenta procedente del sector bancario y tenía una larga trayectoria en ventas y marketing de productos financieros. La odié desde el momento en que llegó. No sabía una mierda sobre tecnología y yo pasé mucho tiempo intentando orientarla, lo cual no era ideal, porque necesitaba trabajar en mi estrategia de ventas. La contrataron porque tenía una gran experiencia en la captación de inversores financieros. Sin embargo, seguí adelante. Viajé a un estado objetivo y pasé 19 días recorriéndolo de arriba abajo. Cuando volví, tenía 17 contratos de compradores por un total de unos $2 millones en ventas. Mi director general estaba encantado. 6 meses después, ahora trabajo desde casa y me va de maravilla. Las ventas son buenas. El director general está contento. Están pasando cosas buenas. La jefa ha conseguido un inversor dispuesto a invertir $6 millones en la empresa y vendrán a la ciudad para una reunión informativa. Me pide que vaya en coche porque quieren conocer específicamente al vendedor. Segundos antes de entrar en la sala para la gran reunión, la jefa me lleva aparte y me dice que necesita que la respalde en la mentira que les ha contado. Básicamente, ha duplicado mis cifras de ventas. Le dije que de ninguna manera iba a hacerlo. Ella dice que el director general ha dado el visto bueno a la mentira. Llegamos a la parte de la conversación en la que el inversor está revisando mis cifras de ventas infladas en el prospecto y luego me pregunta directamente cuántas ventas hago al mes. La jefa está detrás de él agitando los brazos, pero yo no le hago caso y respondo con sinceridad. Él mira con recelo el documento en el que figura la cifra falsa, mientras ella me lanza una mirada asesina por detrás. Nadie dice nada. Silencio sepulcral. Pido ver el documento y el destino se alinea para permitirme resolver el dilema. Explico que las 2 primeras cifras estaban invertidas. Se correspondían bien con mis ventas reales frente a las infladas si se invertían los 2 primeros dígitos. El posible inversor queda satisfecho y seguimos adelante. Cambio de tema. Una semana más tarde, me reuní con el director de informática en su oficina y él se refirió a mis tetas grandes. No soy tímida, pero me sorprendió porque fue algo inesperado. Esa noche estaba charlando con mi mejor amigo, que es abogado, y le conté lo sucedido en una conversación informal. Me dijo que se lo contara al director general para que él pudiera abordarlo. Pensando en las prácticas empresariales inteligentes, decidí contárselo a mi jefa, a quien reporto directamente, como protocolo adecuado.
ya que aún no tenemos un departamento de recursos humanos. Nota al margen. También reportaba directamente al director de informática como jefe, ya que mi función era una mezcla confusa de ventas y tecnología. Al día siguiente, el director general me llama y le explico que no es gran cosa, pero que se asegure de hablar con el director de informática para que no vuelva a ocurrir. Me dice que lo hará de inmediato. 2 días después, le pregunto y el director general aún no había hablado con el director de informática porque los inversores estaban en la ciudad. Le insisto amablemente para que lo haga y le comento casualmente que mi mejor amigo, que es abogado, fue quien me animó a contárselo porque cualquier buen director general querría saberlo. Le reitero que no estoy enfadado ni molesto. La única palabra que escuchó fue abogado. Se enfureció porque había involucrado a un abogado. Este tipo era mi buen amigo. Habíamos trabajado juntos en 2 empresas durante años. Lo tranquilicé, o eso creía, explicándole que solo quería que hablara con el director de informática. También le dije que no había involucrado a un abogado, que solo había estado charlando inocentemente con mi mejor amiga, que resulta ser abogada penalista. Pareció estar bien y colgamos. Al día siguiente, estaba trabajando como de costumbre y recibí una llamada de una abogada que me explicó que la empresa la había contratado en relación con mi denuncia por acoso sexual. Estaba desconcertada y le dije rotundamente que no era así, que no tenía ninguna demanda contra la empresa. Ella dijo lo contrario. Y ahí fue cuando todo cambió, drásticamente. El director general estaba furioso conmigo por haber provocado esto cuando los inversores nos estaban observando. Su reacción marcó la pauta que se filtró hacia abajo. La empresa comenzó a tomar represalias contra mí. La jefa malvada se propuso convertir mi vida en un infierno, olvidándose de informarme sobre reuniones importantes a las que debía asistir, ignorándome cuando estaba en la oficina, diciéndome que ya no podía ni siquiera hablar con el director de informática. Un problema, ya que vendo un producto tecnológico multimillonario que necesita su opinión. Y yo le reportaba directamente a él como mi otro jefe, negándome unas vacaciones planificadas y aprobadas desde hacía tiempo. Básicamente cualquier cosa que se le ocurriera para fastidiarme. Lo hacía con alegría. Coincidiendo con esto, desarrollé un grave problema de salud que finalmente requirió cirugía. Mi enfermedad no afectó a mi trabajo, ya que podía trabajar desde casa, lo que me facilitaba las cosas en cuanto a mi salud. Entonces, la jefa malvada decidió que tenía que ir a la oficina todos los días, a pesar de que el trayecto de ida y vuelta me llevaba 3 horas. Ahora sé que estás pensando, ¿por qué no te fuiste y buscaste otro trabajo en otro sitio? Necesitaba el seguro médico. No había forma de encontrar otro trabajo tan rápido. Y tenía programada una cirugía compleja que requería 3 cirujanos para mi procedimiento. Mi médico me dio una nota para ellos, que me liberaba de tener que hacer el viaje diario al trabajo, por lo que podía seguir trabajando desde casa. Mientras mi trabajo no se viera afectado, legalmente no podían obligarme a desplazarme, sobre todo porque trabajar desde casa formaba parte de mi contrato de trabajo desde el principio. La noche antes de la cirugía, la jefa me llamó para decirme que habían cancelado mi seguro médico. Después de colgar, me desmayé y me desplomé en el suelo. Estaba muy mal, y mentalmente agotada por todo el estrés. A la mañana siguiente, el director general me llamó frenéticamente para hablar conmigo. Mi madre se negó a dejarle. Desde esa mañana estaba de baja oficial y nos dirigíamos al hospital. El director general le había contado a su abogada lo de cancelar mi seguro médico y ella le echó una bronca de muerte diciéndole que era ilegal. Inmediatamente, restablecieron mi seguro. Durante las 2 semanas que estuve fuera, mi madre me buscó un abogado, ya que estaba claro que estaban haciendo trampas. Todavía los necesitaba como empleador porque no estaba en condiciones de buscar trabajo rigurosamente mientras me recuperaba. Resulta que todas las tonterías que me estaban haciendo son ilegales. Las empresas no pueden tomar represalias contra los empleados cuando estos denuncian actos nefastos contra ellos. Me reuní con mi nuevo abogado, quien me dijo que tenía un excelente caso de represalias y aceptó representarme. Me dijo que tenía que seguir trabajando allí mientras él hacía lo suyo
para cumplir con el protocolo, mientras presentaba la demanda ante la EEO. Ahora es el momento de volver al trabajo. La empresa se había trasladado, según lo previsto, durante mi ausencia, y la jefa zorra se negó a decirme dónde, por lo que no pude volver al trabajo. El abogado de la empresa les dijo que tenían que decírmelo, así que la jefa malvada me dio indicaciones erróneas y llegué tarde el primer día. Entro en la nueva oficina y parece un lugar como cualquier otro, salvo por una cosa. Hay una amplia zona abierta, justo delante de la oficina acristalada del director general, con un único escritorio en el centro. Bienvenido a mi nuevo escritorio. Además, ya no me permitían hacer ventas. De hecho, no me permitían hacer nada, en absoluto, y punto. Habían contratado a un montón de gente nueva para la empresa y me trataban como a una paria. Resulta que la jefa malvada había ido a verlos y les había contado un montón de mentiras y que, si sabían lo que les convenía, se mantendrían alejados. Como no tenía nada que hacer, pero no podía quedarme allí sentada como una tonta, seguí el consejo de mi abogado y documenté todo lo que me hacían. Tomaba notas meticulosamente. La jefa zorra empezó a amonestarme por tonterías como no contestar al teléfono al primer tono y por hacer preguntas durante las reuniones de toda la empresa, por pedir ver mi expediente personal, algo a lo que los empleados tienen derecho legalmente, aunque no a fotocopiarlo. Cada vez que me sancionaba, tenía que firmar la sanción. Había un espacio para que yo respondiera, así que escribía constantemente. No estoy de acuerdo con esta evaluación. Eso la enfurecía tanto que me sancionaba de nuevo por escribir la declaración de que no estaba de acuerdo. Hubo varios casos en los que me llamó a su oficina y, literalmente, empezó a gritarme con entusiasmo. Sin embargo, yo no entraba al trapo. Mi respuesta estándar a todo era «ok», lo que la ponía furiosa. En un momento dado, estaba a pocos centímetros de mi cara gritando, con la cara roja como un tomate, y yo me quedé allí sentado con una expresión soñadora, imaginándome cómo se le reventaba una vena de la cabeza y le daba un derrame cerebral. La enfurecía con mi ecuanimidad. Aún así, en ese momento, estaba decidido a ganar. No importaba qué nueva humillación me infligieran. Lo aceptaba todo con cara impasible. Luego iba a mi escritorio y lo documentaba en mi cuaderno. Ella detestaba mi cuaderno, segura de que estaba haciendo exactamente lo que estaba haciendo, documentando. Sin embargo, como era de mi propiedad personal, no podía quitármelo. Tenía que llevar todas mis pertenencias conmigo a todas partes. Reuniones de la empresa, baño, almuerzo. Porque una vez la pillé revisando el cajón de mi escritorio, en mi maldito bolso. Aunque me dio mucha alegría escribir una nota que decía «que te jodan», que dejé en mi mochila y la preparé para poder saber si la había abierto, cosa que hizo. Aguanté todo con valentía y solo me derrumbé cuando me fui al final del día. Mi abogado recibió muchas llamadas telefónicas entre sollozos durante ese periodo. Finalmente, llega el día en que mi abogado tiene lo que necesita y puedo dimitir. Mejor aún, me aconseja que no tengo que dar un preaviso de 2 semanas. Vuelvo de comer y escribo mi carta con una sola frase. Renuncio con efecto inmediato. Se la llevo al responsable de RRHH, que también participó en sus malvadas maquinaciones, y se la entrego. Su boca forma una O y se levanta a medias de la silla mientras la lee. Levanta la vista y yo le sonrío y le digo adiós con toda dulzura. Salgo por la puerta y conduzco a casa sintiéndome muy bien. Un mes más tarde, mi abogado y yo estamos en la oficina de la EEOC junto con el director general, la jefa malvada y su abogado para que la EEOC pueda revisar mi reclamación. En mi estado, no se puede simplemente presentar una demanda contra una empresa por cosas como acoso y represalias. Las reclamaciones deben ser evaluadas primero por la EEOC y, si determinan que hay motivos suficientes para presentar una demanda, emiten un documento de derecho a demandar. Mi abogado presentó mi caso de forma lógica y directa, detallando todas las pruebas. Tardó 40 minutos en revisarlo todo. Luego, ellos presentaron su versión con acusaciones sobre mi mal desempeño laboral, junto con sus pruebas, que eran todas las abundantes notas que la jefa malvada había escrito. La EEOC preguntó sobre la cronología de las notas,
indagando si eran anteriores o posteriores a mi denuncia. La jefa, con una sonrisa de satisfacción, afirma que todas son anteriores a mi reclamación, tal y como indican las fechas de cada documento. La señora de la EEOC mira a mi abogado. Mi abogado me mira a mí. Yo miro a la jefa y con serenidad saco mis fotocopias de los documentos. Mientras se las entrego a la señora de la EEOC, la jefa grita: «No debería tenerlas, son propiedad de la empresa». Le muestro a la señora de la EEOC que las fechas han sido claramente alteradas por la jefa zorra. Había hecho copias con las fechas borradas y luego las había antedatado. Verás, cada vez que me ponía una nota, tenía que llevar el documento personalmente al director general para que lo incluyera en mi expediente personal. Sin embargo, por el camino, me detenía en la fotocopiadora y hacía copias. Ella nunca supo que lo hacía. Se podía oír el vuelo de una mosca. La señora de la EEOC revisa las copias y luego las coloca lentamente sobre la mesa. No dijo nada durante mucho tiempo. Y luego habló. Aún recuerdo sus palabras con exactitud. He visto muchos malos tratos y actuaciones ilegales, tanto por parte de empleados como de empleadores, incluyendo documentos falsificados o alterados. Pero nunca he visto a alguien tan increíblemente estúpido como para presentar documentos que se pueden refutar tan fácilmente. Los empleados no solo tienen derecho a recibir y conservar una copia de los informes formales, sino que, al leer estas ridículas acusaciones, es obvio que está intentando fabricar su caso. Continuó diciendo que tenía un caso claro para una demanda y que, además, la ganaría. Recomendó a su parte que se retirara a otra sala y determinara una cantidad para llegar a un acuerdo y pagármela inmediatamente o arriesgarse a la demanda. Se fueron a una oficina cercana y pude oír al abogado reprendiéndoles. Las palabras que oí incluían: me mintieron a la EEOC, presentaron documentos falsos, infringieron muchas leyes. Calculen una cantidad lo suficientemente grande como para pagarle y que esto no llegue a los tribunales, porque perderán. Volvieron con una oferta de $50,000 que aceptamos. Mi abogado y yo nos fuimos y celebramos con un baile de touchdown de fútbol americano en el aparcamiento. Al mirar hacia la ventana de la EEOC, pude ver a la jefa zorra en la ventana, con aspecto miserable y llorando. Acababan de despedirla. Esa fue mi venganza del primer año. No soy una persona rencorosa. Me enfado y lo supero. Pero, en el caso de la jefa zorra, alimenté el odio y juré vengarme algún día. Así que la seguí de cerca y descubrí que había abierto una empresa de marketing financiero después de ser despedida. Entonces esperé un año antes de llevar a cabo mi mezquina venganza. Durante los últimos 18 años, he llevado a cabo un proyecto maravilloso y refrescante para el alma. Cada año voy a su página web y apunto todas las direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los empleados. Luego los suscribo a obtener más información de sitios como escuelas online, compañías de seguros online, todas esas organizaciones agresivas de mierda que guardan tu información de contacto más tiempo que una maldición gitana mientras intentan venderte cosas. En los últimos años, los he suscrito a un servicio de bombardeo de correos electrónicos que toma la dirección y la suscribe instantáneamente a miles de boletines informativos, solicitudes de más información y otros compradores online de direcciones de correo electrónico para servicios de marketing. Lo probé con un correo electrónico temporal y causa estragos en tu bandeja de entrada con miles de correos electrónicos recibidos en segundos y nunca... paran. Literalmente tienes que cerrar el correo electrónico porque no se puede salvar. Cada año, cuando voy a recopilar la información de contacto, todos los correos electrónicos han sido cambiados por otros nuevos. El año pasado, mi prima aceptó un trabajo en el mismo edificio. Le pedí ayuda y ella se propuso hacerse amiga de una recepcionista que trabajaba para la jefa malvada. Después de ejecutar mi plan anual, mi prima fue a almorzar con ella. La recepcionista estaba de mal humor y explicó que toda la organización estaba en caos, porque el departamento de TI tuvo que rehacer todos los correos electrónicos. Sigue sucediendo una y otra vez, y nadie puede entender por qué. Dijo que la propietaria, la jefa, había tenido que cambiar su número de móvil 3 veces
debido a todos los mensajes y llamadas que recibía cada vez que volvía a ocurrir. A veces, la jefa publicaba su número de teléfono en la página web, a la que yo me suscribí debidamente para recibir toda la información posible. Lo mejor para mí fue escuchar cómo perdió a un cliente importante, porque consideraban que la empresa estaba sumida en un caos demasiado a menudo.